La noche tenía la costumbre de revelar lo que el día ocultaba, debilidades, tesoros y el silencio de los que no pertenecen a ningún lugar. Si te quedas hasta el final de esta historia, prometo que verás cómo un sacrificio cambia no solo una vida, sino la manera en que una manada entera entiende la palabra hogar. Suscríbete, activa la campana y deja un like si te conmueve la idea de que la familia se elige y se cuida. La nieve crujía bajo botas demasiado ligeras para la helada que subía desde el suelo. El bosque olía a pino húmedo y a hierro viejo. Cada inhalación le dolía a Arya como si su pecho fuera un instrumento desafinado. Llevaba la capucha echada sobre la nuca, los cabellos recogidos con una tira de cuero que le recordaba la vieja costumbre de su madre de atarse el cabello antes de trabajar. Sus manos, aún manchadas del rojo oscuro de la sangre que había secado de pañuelos y pieles, buscaban, sin no encontrarlas, las hierbas que esa noche necesitaba como si fueran sombras. Había encontrado al cachorro al borde de la quebrada, mirando con ojos demasiado grandes para su cuerpo, y sus costillas marcaban bajo el pelaje blanco. Se quedó solo, murmuró Arya al hablar con la criatura, aunque la palabra se dirigía a la noche entera, a los árboles, como si la responsabilidad pudiera escucharlas y aceptar reparto. El animal jadeaba, una respiración cortada, y la herida en su costado había abierto un camino húmedo que la magia sola no cerraría. La magia de Arya no era un recurso sin coto. Era algo que tenía nombre en los susurros, la tejedora de vida, la Life Weaver. En la aldea la llamaban curandera sin honoríos, mujer de manos cálidas, ojos de luna. Pero entre los suyos, ella sabía que cada gesto tenía precio. La Life Weaver podía coser la vida de vuelta como se cose un manto roto. Pero la hebra usada no era interminable. Cada transferencia sacaba algo de ella, una pequeña promesa de su propio aliento, y más en ella cuanto más rota estaba la otra vida. Era raro, peligroso cuando se abusaba, y así lo dictaba la vieja regla entre los healers. La magia que da vida pide un balance que no se negocia. Sacó de su zurrón el ungüento de corteza de Gwen y lo untó con dedos tremolosos sobre la herida del cachorro. El olor a resina y a hierbas flotó en el aire y por un minuto el silencio pareció asentir. La hoja de la herida se cerró un poco, la hemorragia menguó. Pero el animal siguió temblando, y Arya sintió la llamada en su sangre, la urgencia de la traición final, la que llamaban en voz baja sacrificio. Un preso de la costumbre tal vez, o de la necesidad, sacar vida para darla, prestar su calor para reconstruir al otro. No, susurró a la noche, no dejaré que muera sola. Lo pensó 2, 3. La costumbre del pueblo y la advertencia de los healers resonaban en su cabeza. Dar de sí un poquito, siempre. Entregarse entero, nunca. Porque la magia siempre pide más de lo que uno tiene en reserva. Pero el cachorro no era cualquier cachorro. Su pelaje, blanco como la nieve de la alta montaña, brillaba con un matiz plateado cuando la luna se abría entre las nubes. Los aullidos lejanos contuvieron un pulso que la inquietó. Ese cachorro llevaba la marca del rey Alfa, una hebra de pelaje más clara que el resto, un signo que los viejos contaban con voz áspera y miradas huidizas. Si sobrevivía, la noticia viajaría como brasas en hoja seca hasta los límites de la corte. Arya lo tomó entre los brazos, notando el peso, la fragilidad y la respiración débil. Sus manos temblaron cuando posó las palmas en el pecho del animal y rozó la frontera de su magia.
Sintió la corriente como una brisa fría, una hélice que pedía girar. La presión en su sien aumentó, un recordatorio del coste. Cerró los ojos y recordó a su madre tejiendo dentro de la taberna. Las manos que no sabían de orgullo, los ojos que perdían brillo con cada cura. Recordó la última vez que ella misma había cedido algo de sí para reparar una vida. También recordó la culpabilidad. La aldea la miraba como si fuera una herramienta y a la vez una loca. Un don que daba y no pertenecía del todo a nadie. El cachorro era ahora una extensión de aquello que había protegido durante años sin reclamar una recompensa mayor que la gratitud, que a veces ni siquiera llegaba. Respiró hondo. Permitió que su magia fluyera con cuidado, como si bordara una herida en una tela valiosa. La sensación fue primero un frío en la planta de los pies, luego un calor que trepó por sus brazos hasta explotar en su garganta. La vida del cachorro parecía absorberse como tinta en papel, volviéndose sólida y luego tenue de nuevo. Por un segundo vio imágenes. Un claro bañado por luna, una cría que corría entre sombras, un hombre de capa oscura con ojos que no eran solamente verdades, sino decretos. La visión cesó cuando su pulso marcó un latido más lento. El cachorro dejó escapar un gemido que no era dolor, sino liberación. Las patas se cerraron sobre sus dedos y el olor del bosque se mezcló con el leve perfume de la piel caliente. Arya sintió que algo dentro de ella se quebraba hacia un lado desconocido. Una parte de su fuerza se había ido con la vida que otorgó. Quedó tendida sobre el suelo cubierto de hojarasca, jadeando con el frío de la pérdida. Supo con la claridad del que reconoce un peligro inminente, que su propia vida pendía de un hilo fino en el silencio que siguió a su magia. No fue una sorpresa entonces que el sonido de pasos, demasiado organizado para ser caza o vagabundo, llegara al claro. Un grupo de hombres y mujeres emergió entre los árboles antes de que la luna se escondiera del todo. Guardias de la corte, reconocibles por el blanco de sus mantos, y detrás de ellos una figura que arrancó aire de Arya cuando la vio. El rey Alfa. Kyle se movía con la facilidad de quien ha llevado peso sobre los hombros desde joven. Era grande sin ser grotesco, de esa fuerza que se ha templado por decisiones y no solo por batallas. El frío hacía que su aliento pintara la noche con hilos grises. Su abrigo, tan oscuro como la corte, parecía absorber la poca luz. Cuando sus ojos se fijaron en Arya, ella sintió un reconocimiento que no era solo por la vida que había salvado. Sus ojos, duros por el deber, se suavizaron con algo que podía llamarse alivio. ¿Está viva?, preguntó, y su voz fue una orden que pedía respuesta humana. Sí, respondió Arya, aún inclinada, sosteniendo al cachorro que ya respiraba con más fuerza. Pero pagué por ella. Kyle la miró a los ojos. Nada en su postura era teatral. Había un cansancio real detrás de la corona que llevaba el título de rey. Quizá por eso no se acercó impetuosamente. Había aprendido que la prisa, forjada por el ánimo, puede matar lo que se quiere salvar. Dio un paso y ofreció la mano, una mano que podría aplastar ramas, pero que ahora se tendió con cautela. «Levántate», dijo simplemente. «Te llevaré a la sala de curación. No es lugar para una mujer sola con una herida que te quita al hambre». La corte no acostumbraba a aceptar a forasteros con tales halagos. Arya lo sabía. Las historias sobre el rey en los mercados decían que había una línea clara entre el deber y la indulgencia, pero no preguntó por qué la tomaban en serio. Dejó que la recogieran de la tierra,
y por primera vez en mucho tiempo permitió que manos no acostumbradas a su trabajo sostuvieran su cuerpo. En el camino al campamento, el cachorro, que la corte insistió en llamar Finn por reflejo del nombre del heredero, gimió y luego se quedó dormido apoyado en su pecho. Las guardias hablaron en voz baja sobre lo que significaba hallar la cría real, algunos con alivio, otros con sospecha. En la penumbra del caminito, Arya oyó a dos de ellos comentar la rareza de que una curandera de fuera hubiera oído la vida y respondido con tanto riesgo. Pensaron en la vida deuda que supondría aquello. Pensaron en favores. Ella sintió que los ojos del grupo la pesaban como un ajuar. En la sala de curación, la luz era tibia y olía a ungüentos de lavanda y cobre. Las paredes estaban forradas de estanterías con frascos que brillaban como pequeñas luciérnagas. La mujer que la recibió, Maren, la sanadora mayor, tenía la calma de quien conoce la anatomía de la pena. No interrogó, no permitió dramas. «Has dado demasiado», dijo Maren mientras la examinaba. «La vida que te llevaste está mezclada con la suya. Hay que purgar lo que sobra y conservar lo que queda». Arya sintió frío en la espina dorsal. Maren no hablaba de la magia con mitos, hablaba con cifras y temores. Había reglas frías que no se transgredían sin consecuencias. La costura de vidas que Arya había realizado era perfecta, sí, pero ¿a costa de qué? Maren palmeó su frente y notó un jadeo débil. «Tu pulso es lento. Has entregado más de lo que debías. No puedo hacer lo que hiciste sin ver el precio después. ¿Quién te enseñó a dar tanto?» La pregunta venía envuelta en preocupación, no en reproche. Ahora venía envuelta en preocupación, no en reproche. Había una ternura en la manera en que Kyle lo protegía, sin estrictas cadenas de mano. No había rigidez en su abrazo. Había una defensa suave que respetaba la naturaleza infantil. Ella sintió un calor que no era el de la magia, sino de la posibilidad. «Si me quedo», murmuró, «no será por deuda ni por obligación. No quiero que mi cuerpo sea una moneda». Kyle la sintió, como si esa afirmación fuera una condición necesaria antes de cualquier otra cosa. Hablaron de lo que implicaría su presencia: techo estable, entrenamiento para que no entregara la vida sin medida, un lugar en la sala de curación para aprender con Maren. Hablaron también de lo que no negociarían: su libertad de salir al bosque 2 veces por luna si lo necesitaba, su derecho a negarse a cualquier ritual que la comprometiera sin consentimiento. En esos términos, Kyle ofrecía una alianza que no confundía protección con posesión. La noticia de que Arya sería traída a la corte para sanar y enseñarse corrió por las cocinas y las salas de armas con murmurantes especulaciones. Algunos healers se mostraron escépticos, otros aliviados. Había una facción que veía en ella una capa para futuras maniobras políticas, y una que la veía como una oportunidad para que la antigua costumbre de sacrificio se sometiera a reglas más humanas. Arya sintió las miradas. Algunas eran duras, otras apenas curiosas. Finn, entretanto, estaba feliz con su nueva amiga. Le ofrecía trozos de pan y le mostraba con su torpeza de 2 años pequeñas conquistas del mundo humano. Los días que siguieron fueron un tejido de costumbres que la corte y Arya comenzaron a aprender juntas. Ella enseñaba a Finn a contar en voz alta hasta 5, y él le enseñaba a ella a reír sin culpa. Maren la tomó como aprendiz, mostrándole recetas que no exigían magia, remedios para huesos torcidos y golpes. En las noches, Arya practicaba la Life Weaver en pequeñas corrientes controladas. Enviaba un poco de calor a plantas que agonizaban en ventanas.
reestructuraba la cicatrización en manos gastadas por la guerra. Cada acto era un recordatorio de que su don podía ser pautado y regulado, y que no tenía que consumirse hasta extinguirse. Pero la paz era frágil. En una mañana teñida por la nieve que se negaba a derretirse, un mensajero llegó con palabras que hirieron el aire del salón. Un grupo de insurgentes había atacado un puesto en el norte, y entre los heridos había alguien que había participado en la captura fallida del cachorro. No era solo un asunto de sangre o venganza. Era una señal de que las decisiones que se tomaban en la cúpula de poder repercutirían en los linderos. Entre susurros se habló de que la aparición del cachorro y su salvación por mano externa podría inclinar alianzas. Kyle respondió con rapidez templada. Ordenó que las guardias reforzaran los pasos y pidió a Arya que preparara un equipo de curación para viajar al puesto atacado. No puso en duda su coraje, la necesitaban. Pero la petición también llevaba una invitación no dicha, la cercanía, la prueba de que su lugar no era solamente simbólico, sino acto. Ella aceptó, no por política ni por una deuda que temiera, sino porque entendió que su oficio era servir al mundo donde la vida dolía, y si debía elegir entre esconderse y actuar, elegiría siempre actuar. Así fue que, con fin quieto en los dominios seguros del palacio y la corte vigilante, Arya se movió hacia el norte, acompañada por 2 aprendices y una guardia veterana. En el camino, la nieve mordía sus tobillos, el viento traía gritos lejanos y el olor metálico de miedo. Cuando llegaron al puesto, la escena mostró lo que las leyendas siempre ocultan. La guerra no es épica en sus gestos, sino en su desgaste. Personas con heridas profundas miraban a los cielos con ojos que no preguntaban por qué, sino por quién llevará su dolor. Arya trabajó con manos que recordaban, manos más que palabras. Curó a niños cuyos padres murieron esa madrugada, cosió piel con hilo físico y con mágicas hebras medibles. Cada gesto la acercó un poco más a su límite. Al anochecer, mientras aplicaba un ungüento tibio en el antebrazo de un joven con la mandíbula rota, sintió de nuevo el tirón. Alguien la observaba de lejos, oculta tras un árbol. No era mirada de curiosidad, sino de cálculo. Un hombre del puesto, con ojos que no encontraba en la clara, se acercó con cautela. «No queremos favores de la corte», dijo en voz baja, «solo agradecimiento por la curación». Arya se limpió las manos en el paño y lo miró. Sabía que en muchos sitios la gratitud se torcía en cadenas. Ella negó con la cabeza. «Curar no es parcela de la política», respondió. «Es pago suficiente verte caminar de nuevo». El hombre no sonrió. Había un cansancio en el gesto que no era solamente físico. Detrás de él, las sombras se agitaron. Alguien susurró que la facción que intentó reclutar a su puesto había sufrido una derrota, y que buscaban a quien deshiciera el equilibrio. El susurro cargaba nombres no pronunciados, venganza, herencia, sangre. Era un recordatorio de que todo acto, por noble que fuera, se convierte en moneda en manos de los que ven el mundo como tablero. Cuando la caravana volvió al palacio, el cielo estaba despejado y la luna volvía a asomar su cara. Kyle esperaba en la entrada, la figura solemne recortada contra la luz. Finn corrió a recibirlos, y cuando Arya lo alzó, el niño se asió a su blusa con la confianza de quien no teme a los regalos del corazón. Kyle observó la relación con un gesto suave, y por un minuto sus ojos hablaron sin palabras.
Esa noche, mientras la corte se agitaba en rumores y planes, Arya se permitió quedárselo todo en el pecho. El alivio de haber hecho lo correcto, la claridad de que sus actos levantaban sombras que habría de enfrentar, y la inesperada certeza de que no quería pasar su vida en la linde del bosque. Había algo, aún no pronunciado, que crecía como una semilla en un tiesto, la posibilidad de pertenecer sin perderse. Al acostarse, con las manos aún perfumadas a lavanda y la magia como un latido adormecido bajo la piel, oyó un aullido distante que no era solo de lobo, sino de algo más antiguo. No era amenaza ni ruego, era un llamado que, por primera vez, no le pareció ajeno. Cerró los ojos y se permitió pensar en lo que podría significar aceptar una vida que se ofrecía a su lado, en la corte, con un niño que llamaba a su nombre con risas y tropezones. No era deber lo que sentía, ni deuda. Era la posibilidad de construir algo hecho por voluntad propia, una familia elegida, una tribu que la quisiera sin pedirle que se consumiera hasta extinguirse. En la cama, cuando la luna proyectó en la pared un círculo pálido, la vida dentro de ella se acomodó con un ruido de pequeñas decisiones. Y en el jardín del palacio, bajo la vigilancia de guardias que no dormían, la sombra de una figura observó desde lejos, con ojos que guardaban secretos. No todos los que miran desean proteger. Algunos memorizan, esperan. La noche cerró su manto sobre la corte. Para Arya, el amanecer venía encendido de promesas y amenazas entrelazadas, una trama que tendría que tejer con cuidado si quería que la vida que había salvado fuera también la que la salvara a ella. La mañana vino fría y cortó la luna en dos sobre el tejado del ala oeste. Finn despertó antes del alba, con las manos enroscadas en la manga de Arya, como si quisiera anclarla al mundo. Ella se quedó un momento mirándolo, escuchando el latido pequeño bajo su pecho, y sintió que la promesa que había imaginado la noche anterior no era jávega ni espejismo, sino algo que pedía ser nombrado en voz alta. No lo hizo todavía. Se vistió en silencio, ató su manto y dejó que Kyle le ofreciera la puerta con la cortesía de quien sabe que cada gesto es también una palabra que puede salvar o delatar. En el comedor, la corte se movía con la cadencia de quien no quiere que el resto note cuánto le pesa la vigilia. Los sirvientes susurraban como si el aire fuera un hilo que se pudiera romper. Kyle, al sentarse frente a ella, puso en la mesa un trozo de pan y una jarra de vino. Sus dedos rozaron la mano de Arya con la costumbre de un defensor que ha aprendido a medir riesgos con la paciencia. En su rostro había una claridad que no era solo preocupación, sino cálculo, pasos que él ya había trazado en la sombra. «Te observan», dijo sin mirar a nadie en particular, como si nombrar las cosas las liberara del secreto. No todos los que siguen quieren tu muerte, pero la mayoría busca algo que no pueden cultivar, el poder de que sanes lo irreparable. Arya tomó el pan. Su voz fue baja, firme. Siempre lo supimos. Que me miren no me vuelve piedra, me vuelve diana. Pero también me vuelve quien puede decidir hacia dónde se mueven las flechas. Kyle asintió. Hablaron entonces de pequeñas cosas, los nombres de dos jóvenes aprendices que pedían más horas en la sala, la provisión de vendas, la necesidad de más luz en los pasillos nocturnos. Pero entre cada palabra quedó clavado el hilo de la noche, la sombra que había memorizado su rostro. No era solo política, era memoria antigua, de personas que aprenden a usar el dolor ajeno como moneda. La tarde, sin ceremonias, Arya recorrió los pasillos hasta la enfermería.
Las heridas que había visto la noche anterior parecían multiplicarse. Un campesino con el estómago cocido burlando la infección, una anciana que había perdido la voz por el frío de la guerra, un niño con fiebre que sonreía cuando Arya le nombraba las estrellas. Sus manos tuvieron el oficio de todas las manos que habían tenido que recomponer lo que la violencia rasgó. Conocían ya el ritmo de entrar y salir de cuerpos ajenos sin hacerse dueñas de la pena. Cuando abrió la puerta al pequeño cuarto donde enseñaban a los aprendices, descubrió una escena de tensión contenida. La guardia veterana que la había acompañado al norte la miró desde la penumbra con la expresión de quien ha visto demasiadas manos doblarse en plegaria. Uno de los muchachos llevaba en la manga un recado, un trozo de tela negra doblado y cosido con un signo que a Arya le resultó tan familiar como una cicatriz propia, un cuervo atravesado por una aguja. La marca era simple, pero su mensaje pesaba. Ellos sabían curar y sabían cómo obligar a otros a hacerlo. La mujer dijo entonces, y su voz era una cuerda tensa, sin ruido, sin reclamar, solo esto. Lo encontraron clavado en la puerta del establo donde dormía la posta de los caballos. Arya desató el nudo en la tela. Dentro había una pequeña figura de barro, una muñeca tosca, con la misma marca en la espalda. No estaba hecha para asustar, estaba hecha para recordar que todo lo hecho con manos puede ser devuelto con manos. Esa noche, mientras cosía una herida que supuraba en la muñeca de un mensajero herido, notó un olor que la empujó hacia atrás, la misma mezcla de hierbas que había sentido en la rama desde la que la habían observado. No era olor de mercado ni de curandera común, era un aroma utilizado en rituales de seguimiento, en acuerdos secretos que ataban a los cuerpos a órdenes de fuera. La guerra no solo dejaba carne rota, dejaba pactos invisibles, y el pacto de esa marca pedía retribución. La corte se reunió en la sala baja con discreción. Los ancianos hablaron en susurros, y los sirvientes se retiraron a pocos pasos, como respetando el temblor de la verdad. Kyle pidió la palabra, y su voz atravesó la sala con la calma de quien ha tomado la decisión de poner nombres a los riesgos. Dijo: hay dos caminos. Cerramos puertas y escondemos a los nuestros y aceptamos la impotencia. O cerramos la distancia entre quienes curan y quienes luchan y enseñamos a defender lo que valemos. No habló en metáforas, sus palabras eran herramientas. Propuso patrullas más frecuentes, destacamentos en los caminos de acceso al palacio y una red de señalización con antorchas y mensajeros. Pero en su mirada, la apuesta era otra. No solo proteger, sino mostrar que los que curan no eran piezas inertes. Arya escuchó y puso su mano sobre la mesa, sintiendo la madera seca. No quería que la casa que había comenzado a imaginar, la que un día pudo ser su refugio con Finn y con aquellos que la reconocieran sin pedir su entrega, se transformara en jaula. Decidió, con la misma serenidad que había tenido para cocer carne, que no permitiría que las protecciones se convirtieran en cadenas. Esa noche organizaron vigías. Kyle escogió a 2 jóvenes guardias de confianza y a la veterana que había ido al norte. Arya pidió que uno de los aprendices quedara con ella, no para ser protegido, sino para aprender. Finn, por su parte, durmió con la puerta entreabierta. Se despertó al oír voces, y cuando Arya volvió de su ronda nocturna, lo encontró dibujando garabatos en el suelo con un palo, como si quisiera dictar mapas del mundo que solo él conocía. Poco después de medianoche, mientras la corte se hundía en un silencio medido, algo pequeño y deliberado la despertó. Una brisa que no venía de las ventanas, sino de la chimenea. En el jardín, alguien había prendido una lámpara en el rosal central.
Era un gesto inútil si su intención fuera iluminar. Su intención era llamar la atención de quien supiera leer las señales. Arya atravesó los corredores con pasos que no sonaron en la piedra y salió al aire helado. La lámpara oscilaba, liberando una sombra que danzaba en la forma de una cabeza inclinada. No había rastro de intrusos, solo una hoja doblada, con la misma marca del cuervo. Arya la tomó. En la primera línea, una sola oración. No todo lo que das te pertenece. Debajo, un dibujo infantil de una casa, con una ventana abierta y una figura pequeña detrás, una silueta que semejaba a un niño. El aviso no era amenaza vacía, era un mapa emocional. Buscaba encender el temor primario, la posibilidad de que al proteger a quienes quería, ella los expusiera. Arya sintió cómo una certeza nueva le aferraba la garganta. La corte ofrecía pertenencia, sí, pero era también un lugar donde los que la amaran podían convertirse en argumento de un enemigo. Miró hacia la habitación donde Finn dormía y comprendió que la decisión que había tomado en silencio la noche anterior, quedarse, pertenecer, había tirado una línea que otros ahora le pedían que trillara con tránsito de guerra. Volvió a la casa sin ruido. Kyle ya la esperaba en el umbral, con las manos en las caderas, la capa echada sobre el hombro. Le mostró la hoja. «Lo tomamos como lo es», dijo, «un reto para que te preguntes si perteneces por voluntad o por miedo». Ella lo miró, y en sus ojos hubo algo que no era solo cansancio, era convicción. No iba a permitir que el temor dictase su pertenencia, pero tampoco ignoraría la realidad del juego. La noche le ofrecía una elección que no admitía medias tintas. Luchar por la tribu que empezaba a formarse a su lado y enseñarla a guardar lo que amaban, o huir de nuevo a la linde del bosque donde la soledad era salvación y condena. «Preparo a los aprendices», dijo finalmente, «y alargo las guardias en los caminos, pero no me esconderé. Si quieren usar a Finn como moneda, tendrán que pasar por mí primero». Kyle la miró, y por un segundo la dureza en su rostro se quebró en ternura. Tomó la mano de Arya con fuerza, como quien jura una cosa tangible. «No estarán solos», respondió. «Yo tampoco me rendiré a dejarte sola con las cuentas del mundo». Ella sonrió, una curva breve y cálida. Al retirarse, notó en la muñeca la sensación de una semilla que ahora necesitaba agua y aguante, no silencio. La pertenencia, comprendió, sería un tejido que requeriría nudos nuevos. En el patio, la figura que las había observado desde el jardín esa primera noche regresó a su sombra y con dedos que sabían de hilos y nombres fue hacia el ala norte. No todos los que miran desean proteger. Algunos memorizan para luego golpear. Entre las sombras que dejaron en la corte ya se veía el contorno de un plan. No robarían lo que Arya era, sino el significado que los otros depositaran en ella. La madrugada encontró a la casa despierta y en movimiento. Arya reunió a los aprendices en la sala de curaciones y, sin alardes, les enseñó a convertir la sanación en organización. Bandejas con vendas listas, códigos para el relevo de guardias, lugares seguros donde esconder a los niños en caso de asalto. No era solamente técnica, era una disciplina nueva que mezclaba cuidado y estrategia. La comunidad palaciega, aquella que hasta hace poco se limitaba a murmurar agradecimientos, ahora aprendía a responder, a crear un ritmo propio. Cuando el sol rompió la línea de la montaña, un mensajero llegó con ropas embarradas y un exceso de respiración. Traía noticias de la villa del sur. Un destacamento había sido saqueado.
y entre las pertenencias de los saqueadores se habían encontrado atadas pequeñas figuras de barro estampadas con la marca del cuervo. Nadie aún había sido capturado, pero el signo era claro. La red se estaba extendiendo y donde pasaba dejaba la posibilidad de que aquello que protegían se transformara en valor negociable. Arya recogió esa noticia como quien recoge una chispa, con cuidado y prontitud, sin pánico, porque el pánico apaga la inteligencia. Miró a Kyle. Había en su semblante la gravedad del que entiende que la vida de la gente que ama será el nuevo campo de batalla. Entonces dijo Arya con voz templada: enseñaremos a cuidar y a vigilar, y sacaremos a la luz todo lo que ellos prefieren que quede en sombras. Kyle asintió. Y mientras el palacio despertaba y las agujas del reloj no más que sombras sobre la torre, Arya supo que la vida que comenzaba a echar raíces junto a Finn no era la vida de la linde, era la vida que exige pelear por su derecho a existir. Se encaminó hacia la plaza para reunirse con la guardia. Afuera, en el límite de los árboles, alguien guardó su figura y encendió una pequeña lámpara, la señal de que la partida jugaría a la vez en la luz y en la sombra. La plaza olía a pan tibio y a aceite viejo. La luz temprana aún no había abierto del todo los mostradores, y las sombras se pegaban a los arcos como si quisieran escuchar sin ser vistas. Frente al puesto donde se vendían cuerdas y recipientes de barro, el capitán Eran aguardaba con la capa arremangada y el gesto de quien ha dormido poco y ha pensado mucho. A su lado, 3 guardias rozaban las empuñaduras de sus armas, atentos más al silencio que al rumor del mercado. «Has hecho bien en venir sin alardes», dijo Eran apenas la vio. «La gente ve manos y cuenta con ellas. Necesitamos que quien cure, cure, y quien cure también resguarde». Arya asintió. La plaza misma le parecía una mesa de operaciones. Bancos que servían de puesto de observación, puertas que podían convertirse en rutas de fuga, tejados desde donde lanzar señales. Lo que antes había sido lugar de paso, ahora era campo minado de posibilidades. Ella no quería convertir la vida en paranoia, pero sabía distinguir entre prevención y entrega. «¿Qué sabes del ala norte?», preguntó, sin dejar de mirar los contornos de los edificios. «La costurera Alima vive allí con 3 aprendices», respondió Eran. «No tienen demasiada gente que visite, pero entran y salen telas del taller por la noche». Hoy, al romper el alba, uno de los centinelas que pasó por el corredor vio una luz tenue en la ventana del cuarto que da al patio interior. Nadie la esperaba allí. Arya recordó la figura que había vuelto a la sombra y que luego había ido al ala norte. Un hilo casi invisible la conectó a la costurera. Manos que saben de hilos y nombres. No todos los que trabajan la tela la cosen con honestidad. Algunos bordaban pasaportes y metáforas para otros. La costura puede esconder mapas. La costura puede marcar rostros. «Cierra esa ventana», ordenó Arya, «que nadie salga del ala sin mi permiso, y que las aprendices permanezcan en la sala de trabajo hasta que yo lo diga». Eran hizo una mueca, pero no preguntó. Había en su mirada la aceptación de quien se sabe en deuda con la vida de los suyos. Mientras la guardia se movía, Arya caminó por las calles que conocía desde la infancia. Los escalones gastados por 1000 pies, la fuente donde los niños arrojaban hojas en otoño, la sombra del olivo que antes les había parecido eternidad. Cada rincón guardaba una costra de memorias, y en cada memoria podía latir una rendija por la que un enemigo se colara. Por eso organizó los relevos, parejas mixtas de curtidores y sanadores,
patrullas que sabían distinguir un ladrón de una mano amiga, y un sistema de mensajes que usaba frases de costumbre para ocultar llamadas a las armas. Al volver a la casa, el aura era distinta. Había actividad contenida, como si la casa respirara con precaución. Finn aún dormía, envuelto en mantas, su pecho subiendo y bajando con la cadencia de los inocentes. Al verlo, Arya sintió otra vez el mismo juramento que había hecho a la medianoche: no permitir que su nombre se convirtiera en moneda. Pero la promesa necesitaba más que intención. Exigía maniobras, señuelos y trampas que no mancharan a los que dependían de ella. Llamó a Mira, la aprendiz que había mostrado calma en la noche del saqueo. Manos rápidas, ojos que aprendían a leer las sombras. Mira llegó con un rollo de cuero bajo el brazo y sin más presentaciones colocó en la mesa una serie de máscaras sencillas hechas con tiras de cuero y paños de colores. Para las guardias nocturnas, dijo Arya, no para esconderse, sino para confundir. Si ellos tratan de sacar a alguien por su rostro, no encontrarán más que otro rostro. Mira asintió, y Arya notó en ella la comprensión de la guerra que no alzaba espadas, sino que tejía identidades protectoras. En la cocina, Halima estuvo de pie cerca del horno, manos manchadas de colorante, los ojos llenos de una culpabilidad que no terminaba de saber si era propia o impuesta. ¿Has visto algo extraño?, preguntó Arya, sin esperar una confesión teatral. Halima dejó la mirada en la masa que crecía y habló con la lentitud de quien pesa cada palabra. Anoche vinieron 2 hombres a pedir reparaciones en una manta. Hablaban poco. Uno tenía un cuervo tatuado en la muñeca. El otro no habló. Dejaron monedas y se fueron. No pregunté. Me pareció cosa de mercaderes. El silencio que siguió fue más significativo que 1000 alarmas. El cuervo era la marca que ya habían encontrado en las figuras de barro halladas en el sur. Alguien estaba colocando piezas. Alguien recogía lo que otros cosechaban. Indagó Arya. ¿Trajeron noticias del exterior?, respondió Halima. Solo murmullos, respondió Halima. Que un hombre ha perdido su casa, que una familia se separa en la ruta. Las carreteras se vuelven peligrosas. Nada que no se sepa en la plaza. Arya enrolló las mangas literal y figuradamente. No bastaba con vigilar puertas, había que proteger el sentido de lo que guardaban. Nombres, historias, pertenencias que no se reducían a objetos. Convirtió el comedor en sala de planificación. Colocó mapas hechos sobre paños, marcó rutas seguras, escondites improvisados y 3 puntos de salida controlada. Repartió responsabilidades con la claridad de quien no tolera ambigüedades. «Yo estaré en la torre de vigilancia al caer la tarde», dijo Kyle. «Mantendré el relevo en 2 horas, ni más ni menos. Tú decides los refugios». «¿Y si alguien intenta llevarse a Finn?», preguntó Mira con la boca apretada. «¿Qué hacemos?». La pregunta no admitía respuesta cómoda. Arya miró al niño dormido, luego a los ojos de los que la rodeaban, y dijo: «Entonces lo guardamos donde las manos no lo busquen. Donde lo busque la memoria, no lo encontrará. Y si vienen por él, les daremos una noche que recuerden, pero que no cuente para su guerra». Los preparativos se consumieron en actos concatenados, fardos que se movían a escondidas, ropa vieja teñida para cubrir rostros, y una red de señaleros que usarían banderines con símbolos domésticos para comunicar movimientos. Algo más. Arya ordenó que se repitiese una canción infantil en la ala de los niños a las horas en que normalmente reinaba el silencio. No para ocultar, sino para marcar. Un eco que diría a quien escuchara que allí había vida y atención. La tarde llegó con un viento que olía a tormenta lejana. Desde la torre, Kyle vigiló el borde del bosque. Vio sombras al borde de los árboles, figuras que se movían como si decidieran cuándo eran demasiado visibles. Encendió una antorcha y la dejó arder bajo el cuenco de hierro.
Su luz era tanto advertencia como provocación. Cuando la primera campana de la hora tercera dobló, Mira fue la primera en reportar. 2 hombres en la esquina del molino, uno con la capa demasiado nueva, otro con botas amarradas por encima del tobillo. Se movían como quien practica algo que aún no ha hecho en la realidad. Manos tensas, ojos que miran por sobre la gente. Arya decidió que no eran todavía los picos de la ola. Eran la prueba. «Deja que pasen», ordenó. «Que lleguen hasta la primera calle sin retazos. Allí los esperará una fila de comerciantes que conocen a nuestros hombres y dirán que la carretera está cerrada por una rueda rota. Mantendremos su atención y veremos si llegan refuerzos». La segunda ronda de sombras fue más audaz. 3 hombres con el cuervo marcado se acercaron al mercado y comenzaron a hacer preguntas sobre rutas de caravanas. Una mujer del puesto de aceitunas los desvió con un rumor inventado. Un destacamento de caballería mostraba paso en el siguiente día, y los mercaderes se verían retrasados por las cuentas del consejo. El engaño funcionó. Por un tiempo, los cuervos se quedaron persiguiendo posibilidades que no estaban en sus manos. Pero la noche tenía pliegues que la luz del día no mostraba. A la hora de velas bajas, mientras Arya repasaba la lista de nombres para verificar quién debía estar dónde, escuchó un sonido diminuto, un roce de tela contra pared, un paso que no pertenecía a la rutina. Fue el sonido de alguien que busca, más que de quien pregunta. Se separó de la mesa y avanzó por el corredor que llevaba al ala norte. Atravesó la sala de costura donde las agujas dormían en sus cofres. La ventana que Eran había ordenado cerrar tenía una rendija apenas perceptible por donde el aire nocturno filtraba olor a resina. Una sombra se movía con paciencia en el patio interior. No era torpe como un saqueador, parecía aprender el latido de la casa. Arya se deslizó tras la figura con la destreza de quien ha tenido que entrar y salir de vidas ajenas. La sombra estaba cerca de la puerta donde descansaban los niños. Los dedos que tantearon la cerradura eran delgados y férreos, con una cicatriz en la base del pulgar que los marcaba como trabajadores del campo. Arya apretó la garganta para no alertar. Su mano, siempre rápida, cerró la distancia en un par de respiraciones. Cuando tomó al intruso por detrás, el hombre apenas murmuró un nombre, como si la mención tuviera el poder de abrir puertas más seguras que las cerraduras. «No busco pelea», dijo él. «Me mandaron a comprobar si los niños estaban allí. Una intriga». Ella lo mantuvo inmóvil, pero no violento. No quería que el miedo que usaban contra ellos multiplicara el daño. Miró su rostro con la fría curiosidad de quien ha leído un mapa completo en una sola marca. «¿Quién te envió?», preguntó Arya en voz baja. El hombre cerró los ojos un instante, y cuando los abrió, había en ellos un barniz de consuelo que a Arya le sonó extraño. No el de un seguidor ciego, sino el de quien cree estar sirviendo a una causa que no ha visto sus manos manchadas. «El que siempre paga», murmuró. «El que dice que nosotros somos quienes hacen que los débiles se vuelvan moneda. Que el mundo sea justo. No quiero saber más». Arya apretó con más fuerza para que las palabras no se le escaparan como viento. Le bastó un segundo para ver que aquel hombre no era la cabeza de la red, sino una costilla que podía ser arrancada y que dolería menos que cortar la vena principal. Detuvo su brazo y dobló la cabeza del hombre contra su hombro, no en compasión, sino en táctica. «Te llevas el camino fácil», dijo. «Dime quién envía las figuras de barro». El hombre tragó saliva. La mención del cuervo lo tensó como cuerda. «Los que hablan desde fuera del pueblo», contestó. «Hacen piezas por encargo. Dicen los nombres que deben valer y dónde. No sé más». El silencio se hizo espeso.
Aria supo en ese instante que la red era más amplia de lo que pensaba, que había manos que no se manchaban haciendo el trabajo sucio, sino que compraban la suciedad con monedas limpias. Entonces susurró: «Serás cuidado, y cuando hables, lo harás por nosotros». No era amenaza, era promesa, porque en su mundo la venganza era útil solo si salvaba lo que aún vivía. Mientras lo llevaban hacia la sala central para interrogarlo con la paciencia de las noches largas, una sombra en la puerta contraria se alzó para mirar. No todos los ojos que miraban deseaban proteger, algunos memorizaban para luego golpear. Pero entre las sombras de la casa también se movían manos que aprendían a escuchar antes de juzgar, que sabían tejer la pertenencia como quien restaura una prenda vieja, con puntadas firmes y paciencia. Dentro, Finn se removió en su sueño, y en su boca se escapó una palabra apenas audible. Aria se detuvo un momento. Aquella palabra, más que sonido, era ancla. La repitió en su mente y la convirtió en instrucción. Proteger lo que no era solo carne, sino nombre. Afuera y adentro conspiraban. La noche prometía pruebas, y Aria, por primera vez en mucho tiempo, aceptó que la pertenencia requeriría no solo de coraje, sino de manos dispuestas a ser parte de un tejido que no se rompiera a la primera sombra. Salió al corredor con el hombre atado a su espalda y la sensación de que la casa había trastabillado, pero no caería sin lucha organizada. En el umbral, Kyle la esperaba con la antorcha apagada en la mano y los ojos encendidos. Tras de él, el bosque parecía contener el aliento, como si algo desde allí estudiara la casa y aprendiera sus rituales. «Han movido piezas en el sur», dijo Kyle. «No están jugando a la vista. Quieren que salgamos por orgullo». Aria miró el sendero que llevaba al bosque y luego la entrada que conducía al pueblo. Sabía que la respuesta no sería un choque de furia, sino una maniobra que hiciera visible lo que pretendían ocultar. Sostuvo la mirada de Kyle y con voz que pudo ser tanto orden como consuelo, dijo: «Prepara a los hombres. Nosotros les daremos la noche que recuerden, pero no la que esperan». Y con eso, la casa contuvo la respiración, preparándose para la partida que ya comenzaba a trazarse entre ellos, una partida en la que cada gesto, cada canción, cada mentira amable sería un nudo más en la red que defendía lo que no debía ser vendido ni cambiado por monedas con cuervos. La sala olía a cera y cosas lavadas. La cuerda que ataba al hombre crujió cuando lo sentaron sobre el banco. Sus manos todavía vibraban de miedo, no de resistencia. El miedo era un motor que se aceleraba con cada mirada acusadora. Aria se quedó en la penumbra, con la cara apenas recortada por la luz de la hornilla. No buscó levantar la voz. Cuando habló, sus palabras fueron cuchillos que no hacían ruido. «Dime un nombre», ordenó, «uno solo, algo que podamos seguir sin quemar todo alrededor». El hombre arqueó la espalda como si hubiera esperado esa petición durante toda la noche. Parpadeó y por primera vez su voz no tembló del todo. «Genar», dijo, «la mujer del molino viejo. Vive fuera del pueblo, junto al río que dobla antes del puente. No la verás en la plaza. Trabaja con quien viene de la ruta. Se encarga de hacer pasar las cosas sin que nadie pregunte». A pesar de la palabra, la respiración de Aria no cambió. Genar no era un rastro casual. La conocían de oídas. Mujer de pocas preguntas, manos rápidas, una risa discreta que se escondía entre piezas de tela. Que su nombre apareciera confirmó lo que Aria sospechaba.
Los compradores no eran siempre forasteros sin rostro, tenían cómplices que sabían dónde deshacer los hilos. ¿Hace cuánto?, preguntó Kyle desde la penumbra, sin moverse del lugar que ocupaba junto a la puerta. Hoy, contestó el prisionero. Dijeron que vendrían 2 noches más y que después se detendrían. Traen listas, pagan con cosas viejas, si hace falta, sellos, favores. Pero hay alguno que deja monedas sin contar. No lo vi, nunca lo vi. Arya cerró los ojos un instante. El nombre que Finn había susurrado en sueños, la ancla de su decisión, se dio ahora forma. El puente. No era arte de adivinación, sino de costumbre. En ese pueblo, el río y el puente eran lugares de paso y de tregua, la vía natural para quienes querían moverse sin llamar la atención. Si Enar hacía de enlace, el puente sería la marca. «Vas a llevarnos hasta ella», dijo Arya sin cruel alegría, «y lo harás caminando, como si fueras a pedir limosna. Si mientes, tu garganta será la próxima moneda que te quiten». El hombre tragó. La promesa de Arya no era venganza hueca, era un contrato práctico. Hablar para limpiar lo vivo, no para enterrar más cuerpos. Le dieron agua, y con el agua vino un fragmento de cordura. A cada sorbo, el prisionero repitió lo que sabía. La hora en que salían las jaulas de la casa de los compradores, la voz grave que decía los nombres, el crujido del carro que volvía a la ruta, el olor del aceite barato con que untaban los labios de los mensajeros. Nada de grandes títulos, nada de capitanes, solo costumbres que, una sobre otra, formaban un mapa. Mientras Arya descendía las preguntas, Finn abrió los ojos. Estaba delgado, con la frente marcada por el sueño, pero en su mirada había una ligereza que sorprendió. Recordó la palabra que había murmurado aquella noche y la pronunció con la claridad de quien encuentra la orilla después de nadar. «Puente», dijo Finn, como si nombrara a un amigo. En la sala hubo un silencio que pesó más que la misma cuerda. Kyle se acercó y posó la mano en la frente del niño, lento y sin ceremonia. Finn apretó los párpados y con voz apenas audible añadió: «Genar tiene una marca en la mejilla. Cortó su cara por un amor que nadie entendió. El detalle fue una llave». Arya asintió. No pedía heroísmo, pedía exactitud. Era la diferencia entre tender una red y lanzar una red en cualquier dirección. Prepararon el plan en 4 movimientos, como quien hace nudos con los dedos. No habría emboscada abierta, no pondrían en riesgo a los niños con un choque de furia. La maniobra debía ser una lección visible a los compradores, que este pueblo no era mercado donde vendían nombres. Primero, enviarían al prisionero con un mensaje falso. Arya lo vestiría con harapos que parecieran haber sido usados por quien roba por necesidad. El mensaje diría que un niño huérfano, un nombre poco usado, que solo ellos sabían, estaba a la venta esa misma noche en el puente, junto al molino viejo. El mensaje llevaría la marca que Genar aceptaba, una pieza de tela doblada en forma de litorio, un signo que solo los compradores del sur reconocían. Segundo, ocultarían a los niños más vulnerables en las bóvedas bajo la casa comunal, taparían sus pasos con voces y con cantos. Los hombres del pueblo, que se habían ofrecido sin hacer ruido, tomarían posiciones en los caminos laterales, en las sombras de los castaños y detrás de las hileras de colmenas. Tercero, la plaza haría de teatro. Harían correr la voz de una transacción que no ocurriría. Convertirían la curiosidad en señuelo. Algunas mujeres tendrían la tarea de murmurar conversaciones que llegaran a oídos de los que memorizaran nombres. Cuarto, no esperarían al golpe. Cuando los compradores se presentaran, los capturarían.
pero antes los harían mirar, que vieran el pueblo entero apilando sus manos en un gesto sencillo, ni una venta más. Hubo murmullos, porque ningún plan se urde sin quien duda. Algunos señalaron lo arriesgado de usar al prisionero. Otros hablaron de las consecuencias si los que compraban venían con armas de la ruta. Arya escuchó cada objeción como quien compone un tejido. Tensaba donde era necesario, aflojaba donde la tela pedía. «No buscaremos la sangre», dijo. «Buscaremos la verdad que tiene nombres y huellas. Cuando la verdad quede en la luz, las manos que la esconden tendrán que explicar por qué la venden». Kyle asintió. Sus manos estaban manchadas de hollín, pero sus dedos eran una promesa. Él combatiría lo que era necesario. Su silencio decía que la dimensión de la defensa la entendía por instinto. Afuera, el bosque comenzó a mover sus sombras. No todos los ojos eran amigos, eso nunca había cambiado. Los vigías que habían sido colocados en los lindes informaron, con señales hechas de hojas, que una figura solitaria se movía por el sendero del puente. Luego otra. Siluetas que avanzaban con el paso contenido de quien no quiere espantar lo que busca. Arya se acercó al banco donde el prisionero esperaba. Ya no había amenazas en su voz, había orden y la seriedad de quien sabe lo que una palabra puede hacer. «Vas a hablar como si tuvieras nada que perder», dijo. «Y recordad esto todos. Cuando os cuenten que la ley es el dinero, responded que la ley del pueblo es proteger a quien no puede hablar. Nosotros no vendemos nombres». Eligieron a 3 hombres para acompañar al prisionero hasta el molino. Hombres que conocían el camino, que sabían andar sin hacer ruido y que tenían la paciencia de quien espera la marea. Uno de ellos llevó una faja con la marca del pueblo, doblada como un amuleto. Si la cosa se torcía, el amuleto sería la señal para cerrar las redes. Finn se levantó con esfuerzo, apoyado en Kyle. Sus pies descalzos tocaron el suelo frío, y por un instante el niño miró la noche como si admirara una cosa extraña. Se acercó a Arya y dejó en su mano una pequeña piedra, lisa como el río. «Por si vuelves», murmuró. Arya apretó la piedra en su palma. No la guardó por sí, la colocó en la faja del prisionero. Pequeños gestos de humanidad eran la mejor armadura contra la brutalidad. Salieron sin ruido, como quien cierra la puerta de una casa que no quiere despertar a los muertos. La sombra del puente recortaba ya la silueta de Enar, una mujer que trabajaba entre trigos y aceites y que, aquella noche, no sabría que su nombre había sido pronunciado como una llave. La aldea se extendeu detrás de ellos, una constelación de ventanas encendidas y portas fechadas. Cada persona que los mirou, em silêncio, fez voto que não necessitava palavras. Esta noite, quem viera a comprar não se encontraria com comércio, senão com resistência. E na orilla do rio, baixo a bóveda de água que refletava as estrelas, a primeira figura apareceu no caminho, com a capa recolhida e 2 passos que olhiam a pólvore de ruta. Atrás suyo, outra sombra dobrou a curva. O ponte esperou, velho e imóvel, como se também soubesse que essa noite sua incerta confiança seria posta à prova.